la clave fundamental de todo esto, ¿no? Entonces terminaré por hoy con el versículo 10, porque ya luego, y eso sí lo anticipo, para la próxima vamos a hablar sobre la armadura de Dios. ¿Vale? Pero ahora diré algo al final. Vamos a leer el versículo 10, dice, de lo demás, o para lo demás, se puede leer, para lo demás, adquieran la habilidad en el Señor, ahí está la palabra en dinamuste, que la raíz es dinamis. Dinamis es potencia. Pero ¿qué es potencia en este texto, en este contexto de la carta? La potencia aquí tiene que ser asociada, y lo voy a escribir, capacidad de hacer cualquier cosa dentro del bien. ¿Me explico? Ojo, no es cualquier cosa libre albedrío. No. Dinamis es potencia. ¿Pero qué es la potencia? Entiéndase, capacidad de hacer cualquier cosa dentro de lo bueno, dentro de ese contexto, dentro de lo bueno, dentro del respeto, dentro de la sujeción, todo esto que hemos estado hablando, dentro de la imitación de Dios. Eso es dinamis. Entonces dice, lo voy a parafrasear así, para lo demás, llénense de dinamis en el Señor, en Kyrio, en el Señor, no tiene artículo, pero el contexto lo está sugiriendo obviamente, en Kyrio, en Señor. Efectivamente, esta versión que pone Eliel pone él entre colchete porque no hay artículo definido. En Kyrio, aquí Kyrio se está portando como un nombre propio prácticamente. Y dice, llénense de dinamis en Kyrio, es decir, en el kratis tis ischios aptus. Entonces aquí sale otra palabra que es kratis o kratos, que normalmente yo me acuerdo que aprendí que la palabra kratos es poder, ¿sabes? De ahí viene demócrata, poder del pueblo, autócrata, poder propio, y así sucesivamente, ¿no? Todo lo que sea kratos es poder. Democracia, democrato, de ahí viene. Y ahora la voy a explicar, ¿ok? Y la otra palabra es isgios. Isgios. Esta palabra sí no pasó al castellano. A ver, cuando se usa la palabra kratos, me quedé esta mañana pensando, ¿no? O sea, quiero sintetizar más, quiero hacerla más digerible y fácil de aprender esta palabra. Kratos, que repito, casi siempre se está asociando con poder, con poder o autoridad. Pues resulta que yendo muy al fondo del asunto, la palabra kratos se utiliza como, la voy a decir aquí, resistencia. Resistencia, ¿ok? Resistencia, podemos consistencia, por ejemplo, pero sobre todo resistencia. Consistencia, firmeza, por ejemplo, firmeza. Y les voy a dar un ejemplo de cómo empezó la palabra kratos. Kratos empezó a usarse en su estadio más primitivo cuando el hierro se hacía resistente por medio del calor o las aleaciones. Entonces el hierro empezó a ser kratos. ¿Ok? Fíjate tú, ¿de dónde viene? La idea es de resistencia, consistencia, firmeza. Entonces, cuando esta palabra la enfocamos de este ángulo, nos está diciendo que nos llenemos de esa capacidad de hacer toda clase de bien, es decir, que echemos mano de esa resistencia, de esa firmeza contra el mal, contra la corrosión, contra la deshonra. Eso es kratos. No lo voy a traducir, quiero que lo entendamos directamente. ¿El kratos de qué? Del isgios, que es la otra palabra aquí que está en este versículo. Y esta palabra isgios efectivamente sería como la fuerza bruta
natural o motriz de un cuerpo o una fuente, ¿ok? En cuyo caso ya nos está diciendo aquí que no es cualquier fuente de poder por allí o cualquier fuente de fuerza, sino de Él, de Dios, de nuestro Señor, del que es Señor de todos. Entonces, ¿cómo quedaría el verso? Me voy a echar mano de esa capacidad de hacer cualquier cosa de bien, apoyándome en la capacidad que me ha dado Dios para resistir al mal, proveniente de esa fuerza natural que le pertenece a Dios. ¿Ok? Y esto tiene ahora un especial sentido porque a continuación, cuando habla de la armadura de Dios, ¿para qué dice que nos vistamos de la armadura de Dios? Para resistir al enemigo. Mira qué interesante, ¿sabes? Es impresionante esto. Entonces, dinamis, kratos y sgios. Dinamis, capacidad de hacer cualquier cosa dentro de lo bueno. Estamos llamados a eso, a que procuremos dinamis. Procuremos dinamis ¿dónde? En esa resistencia que nos ha dado Dios, repito, para resistir al mal. En esa consistencia o firmeza para no dejarnos seducir por la carne o por las tinieblas. Y esa consistencia y firmeza, como dijo el apóstol Pablo, no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios, de la fuerza que le pertenece a Él. Proviene de Dios, esa fuerza bruta, o sea, quiero decir pura, esa fuerza natural o motriz que proviene de Él, no de otra fuente. No la vas a encontrar en filósofos fallecidos, en gurús fallecidos, en lamas fallecidos, ni en ninguna otra cosa, ni cienciología, ni nada por el estilo. No la vas a encontrar allí. Esta capacidad natural de resistir al mal solo puede provenir de nuestro Señor y Dios, Yahushua HaMashiach. Así que esta es la invitación del día de hoy. Procuremos el dinamis. Recordemos, si somos cabeza, tenemos unas restricciones. Si no somos cabeza, tenemos las mismas restricciones. No podemos estar amenazándonos. Mucho más claramente dicho, aquel que está en función de cabeza. La amenaza no cabe aquí. Hay que hablar, hay que razonar, hay que tomarse tiempo. Tal vez a veces es necesario tomarse tiempo, un espacio, un compás, respirar, pensar bien, organizar las ideas y luego conversarlo. Pero no pretender obtener resultados bajo amenaza. Por eso desde este canal siempre he estado insistiendo en contra del uso del miedo, en contra de la explotación del miedo, porque eso funciona. Es muy fácil si yo me pongo aquí a decirte es que si no haces esto te va a venir una maldición y quedas desamparado y viene el diablo y te va a azotar tu familia. Vamos, ese tipo de discurso, la gente camina así, pero está mal, está muy mal fundamentado. ¿Ok? Entonces, bueno, Javerín, con esto nos vamos a despedir por hoy y lo que iba a anticipar. Quiero que quede aquí clarísimo para todos los que están viendo el vídeo y si lo van a compartir o lo que sea, pueden mandarlo al final directamente. La armadura de Dios que habla aquí no tiene absolutamente nada que ver con las vestimentas del sumo sacerdote. Esto corrió como pólvora en todo el ecosistema mesiánico, en las redes sociales, porque es que no podemos seguir siendo así. Es que ya basta que alguien diga, mira, la Torá o algo del tabernáculo, porque ya enseguida es explosivo. Enseguida se replica, enseguida se acepta, se promueve, se multiplica. Y está muy mal. No es correcto. ¿Qué le vamos a hacer? Suena bonito, suena atractivo, sí, pero no es correcto. Luego, ¿qué pasa? Que si eso se sigue pensando y se sigue creyendo así, lo que se va a pasar es vergüenza. Porque va a venir una persona bien preparada y te va a demostrar que no es así. ¿Y qué vas a decir? Entonces luego va a haber el descaro de decir es que me estaban engañando, me estaban mintiendo.
No, no. Es que si la gente se detiene a estudiar un poquito, no saldría con estas ocurrencias. Entonces lo digo claro, no tiene absolutamente nada que ver con las vestimentas del sumo sacerdote. La próxima clase vamos a desarrollar punto por punto esas partes que menciona Pablo y vamos a hacer, digamos, una disertación sobre ello, ¿no? Pero que quede desde ahora ya ese punto aclarado. Nos vamos entonces, Javerín, nos despedimos. Ha sido un placer compartir. Gracias por estar aquí. Me agrada mucho poder compartir con todos ustedes y a todos los nuevos que están llegando. Creo que alguien estaba preguntando sobre las transmisiones. Transmitimos siempre los viernes y los sábados. Los viernes a las 9 p.m. en hora de España. O sea, ahora mismo miren su reloj, aquí ya son las 10. En sus países pues miren el reloj y miren la diferencia. Sobre todo porque, claro, creo que mañana cambiamos de hora, ¿no? Mañana les aviso y les digo la hora en vivo para que lo anoten, porque mañana será cambio de hora en la noche y ya les diré cómo va a quedar. Pero mañana seguimos normal. Y los sábados transmitimos a las 6 p.m. Normalmente es así. Ya repito, de aquí a la otra semana seguramente pues va a haber alguna modificación, ¿vale? Así que bueno, gracias a todos. Allá serían las 3 p.m. Muy bien, perfecto. Aquí son ahora mismo las 10, ¿verdad? Empezamos a las 9, una hora antes. Un saludo a todos, Javerín, que Hashem nos guarde y nos fortalezca y nos dé dinamis para hacer lo que debemos.